Ahí vamos a empezar hoy. Juan 1:14b. Vimos también sobre la unicidad del Señor, ¿verdad? Del Hijo de Dios, sí, que fue engendrado. Y ya vimos todo eso. ¿Tiene alguna pregunta o no? Ahí donde dice justamente, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer Gálatas 3:29. Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Sí? Eso dice. Pues ahí podemos ver que dice linaje, ¿sí? Esta palabra linaje, ¿sí? La vamos a encontrar ahí y es cera, ¿sí? Cera. También se puede traducir como esperma, ¿sí? Semilla. Cera, que es semilla, o esperma. Este linaje acá que dice en Gálatas 3:29 es esperma. O sea que somos hijos biológicos de Abraham. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. ¿Entiende? Entonces dice, si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. O sea que Cristo nos conecta en el pueblo de, si bien sabemos que somos adoptados, injertados, Él nos conecta con el pueblo de una manera de hijos, ¿sí? Por eso dice la palabra, si somos de Cristo. Ahora, nadie que no sea de Cristo puede ser linaje de Abraham, salvo que sea linaje verdadero de Abraham, porque es hijo de Israel, hijo, y sabe cuál es su raíz. Y bueno, sí, los judíos, por ejemplo, son linaje de Abraham, sí. Pero nosotros solo podemos saber que somos linaje de Abraham si estamos en Cristo. ¿Entienden? Muy bien, también tenemos la palabra tesemaj, brote o renuevo. Acá tenemos brote o renuevo. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 11:1-2. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Muy bien, entonces dice un renuevo, ¿sí? Del tronco de Isaí saldrá una vara, ¿sí? Una vara joter. Una vara, acá sería la vara joter, ¿sí? Fíjense que les voy a explicar esto, ¿sí? Saldrá un renuevo, una vara, dice, del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y acá podemos ver la palabra tesemaj, que dice brote, saldrá retoñará, ¿sí? Un vástago, un brote, ¿sí? Entonces acá podemos ver eso. ¿Por qué está diciendo justamente esto? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Está hablando de quién? Yeshua, ¿sí? Está hablando del Señor que es del tronco de David, ¿sí? Porque Él es de la casa de David, ¿sí? ¿Quién es este? Que tiene 7 espíritus, ¿sí? Estamos hablando del unigénito, de Juan 14b, ¿sí? No nos perdamos de dónde estamos sacando la información, ¿sí? Entonces, podemos ver que dice que de aquí saldrá una vara y retoñará los 7 espíritus, ¿sí? ¿Quién tiene los 7 espíritus? Yeshua. ¿Quién tiene? Yeshua, ¿sí? Entonces, esta menorá, ¿qué tipifica? ¿Usted sabe lo que tipifica esta menorá? Más que Yeshua, ¿sí? El árbol de la vida. ¿Entienden? Entonces ahora ustedes van a conectar todo lo que venimos hablando hace tiempo ya, que el Señor dice, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo he venido a cumplirla. Pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y todo aquel que enseña estos mandamientos muy pequeños y así los vive, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el que no lo enseña y no lo vive, será llamado muy pequeño. Entonces ahí podemos entender, ¿sí? Lo que es
la menorá, porque en esta menorá, acá está todo, absolutamente todo en la Torá. ¿Y cuál es la Torá? ¿Cuál es la Torá? Yeshua, del árbol de la vida. ¿Entienden? Todo está conectado. Él es el unigénito de Dios, ¿sí? Entonces podemos ver que el árbol de la vida justamente es el que nos va a dar a nosotros ese renuevo, ¿sí? Y porque nosotros fuimos o somos linajes de Abraham, ¿sí? Como él es unigénito de Dios, ¿qué fue? Oiga qué tremendo, porque él fue engendrado en María, pero María solo fue un vaso. No usó el óvulo de María ni el esperma de José. Solo ella fue un vaso. Ahora bien, ahora usted entiende por qué nosotros somos linaje de Abraham, solo por Cristo, porque eso solo hace Dios. ¿Entiende? O sea, somos linaje de Abraham y usted dirá, ¿cómo podemos ser? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre recibir una herencia de alguien que no tiene nada que ver con nosotros salvo por Cristo? ¿Entiende? Entonces estas cosas son difíciles a veces de entender porque como no se entiende la manera de que Cristo fue engendrado, tampoco se puede entender cómo es que nosotros vamos a ser linaje de Abraham. ¿Sí? La palabra dice que por Cristo somos linaje de Abraham, por Cristo nosotros vamos vamos a reverdecer, por Cristo. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, que les sacó del Edén el Señor y les dijo que iba a poner un querubín en la puerta para que cuide el árbol de la vida? ¿Por qué le dijo eso? ¿Usted se puso a pensar eso? ¿Usted me puede dar una idea? ¿Por qué le dijo eso? Porque ellos pudieron haber comido del fruto de ese árbol y vivir eternamente. Claro, y en realidad el vivir eternamente era solo para el jardín del Edén, ¿sí? Para el jardín. Entonces, si el hombre, y acá en el jardín se iba a vivir en santidad, eternamente. Entonces, si el hombre comía del árbol de la vida, iba a vivir eternamente en pecado. Y nunca le iba a importar arrepentirse. ¿Por qué el hombre se arrepiente? Porque le entra la conciencia del pecado y se arrepiente por Cristo. Pero si no había conciencia de pecado, porque el hombre iba a comer el árbol de la vida, en realidad nunca jamás el ser humano iba a querer servir a Dios ni vivir en santidad. ¿Entiende? Entonces, al Señor poner un querubín que guarde el árbol de la vida, que era Yeshua, ¿entiende? Ahora, bueno, Yeshua vino después del tiempo que tenía que venir. Ahora todos vivimos en santidad los que le recibimos a Él, no cualquiera. ¿Entiende? Ahí está el punto. Jeremías 23:5. Aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y será juicio y justicia en la tierra. Muy bien, renuevo justo. Renuevo justo. ¿Quién es este justo? Yeshua. El renuevo, Yeshua. Y el justo, Yeshua, ¿sí? Ahora bien, la palabra dice que el justo, ¿sí? Es Yahweh de Sebaot. Yahweh Sebaot. Él es el justo, ¿sí? Entonces dice que vendrán días, dice Yahweh, en que levantaré. ¿Quién dice que vendrán días? He aquí que vienen días, dice Yahweh. No dice Yeshua, ¿verdad? Dice Yahweh. Entonces, los que dicen que esto usted tiene que tener siempre muy claro, hermanos, porque ahora hay una tendencia de dejar a Yeshua, de dejar al Señor, porque un montón de cosas, y hay que tener bien claro esto, que Yeshua es Yahweh. No puede haber confusión en nosotros, que Yeshua es Yahweh, ¿sí? Porque Él dice, he aquí que vendrán días. ¿Qué días? Jeremías 31, 31 al 34.
¿sí? Aquí que vienen días que haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Y aquí que escribiré mi Torá en su mente y en sus corazones. De ese día está hablando. ¿Quién viene en ese día? ¿Quién viene en ese día? Que es lo que le estoy diciendo. Es aquí que viene el día que haré el nuevo pacto. ¿Quién viene? Yeshua. Yeshua. Entonces, acá dice en Jeremías 25, 5, dice, aquí que viene el día, dice Yahweh, en que levantaré. ¿Quién va a levantar? Yahweh. Entonces, Yahweh es, Yeshua es Yahweh. No tiene que haber duda para nosotros, hermanos, hermanas, que Yeshua es Yahweh. En ningún lugar de la Biblia nos va a dar una información que Yeshua no es Yahweh o que Yahweh no es Yeshua. En todo tiempo hay una conexión. Si nosotros ahora vamos a empezar a leer más de continuo esto porque me preocupa realmente lo que está sucediendo en el mundo entero, cómo la gente está dejando a Yeshua y se está yendo, sí, de verdad se está yendo al judaísmo. Pero nos dicen que somos judaizantes, pero no saben ni lo que es judaizante. De verdad que se está yendo al judaísmo porque el que se va al judaísmo deja a Yeshua. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y vamos a hacer hincapié en esto, o si no, por ejemplo, se están yendo a la Kabbalah o cualquier otra cosa. Bueno, Yahweh quiere decir Jehová. Jehová que fue traducido, Jehová. Yahweh fue traducido Jehová, pero es Yahweh o Yuhei Bajei. Yuhei Bajei, sí, el Yuhei Bajei, ¿sí? Lo que fue escrito, lo que vio Moisés, ¿sí? Muy bien, ¿entienden eso, hermanos? Lleno de gracia y de verdad. Sigamos en Juan, vamos a Juan. Sigamos ahí en Juan. ¿Sí? Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Gracia, ¿sí? Podemos ver que en Génesis 6:8, vamos a leer, y tenemos que sacarnos esa enseñanza de la cabeza, hermanas, que desde que Yeshua vino hubo gracia, que vivimos bajo la gracia. Eso es una mentira que no existe, porque la gracia estuvo siempre, desde que ellos pecaron, Adán y Eva, porque si no había gracia, Dios los iba a exterminar y no iba a haber ser humano en la tierra. Por gracia, Dios le dio una segunda oportunidad, ¿entienden? Eso de que vivimos bajo la gracia es un engaño que fue mal enseñado. Nosotros vivimos bajo la gracia y la gracia siempre estuvo, pero también tenemos la Torá de Dios que nos ayuda, ¿sí?, a vivir en este tiempo, ¿sí? La gracia nos ayuda a guardar la Torá. Génesis, ¿quién tiene ahí? Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Muy bien. ¿Quién halló gracia? Noah. Este se escribe Noah, ¿sí? Que significa consuelo. Consuelo, ¿sí? Entonces, ¿quién es nuestro consolador? ¿Quién es nuestro consolador? El Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Me iré, pero no los dejaré solo. Enviaré el Consolador, que estará con ustedes hasta el fin. ¿Sí? Él es el Consolador. ¿Sí? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién halló gracia? Noah. ¿Sí? Entonces, por medio del Espíritu Santo, hallamos gracia delante de Yahweh. ¿Entiende? Porque dice, lleno de gracia y de verdad. Necesitamos la gracia de Dios, ¿sí? Noé era justo, ¿sí? Y recto, ¿sí? Verdad, en hebreo es la palabra emet. Esta palabra emet también tiene una raíz de amam, que significa que es la raíz de fidelidad.
El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nosotros hallamos gracia. Cuando nosotros le conocemos, vamos conociendo al Señor por medio del estudio de su palabra, nosotros ya no tenemos esa contienda en nuestro corazón con Él o en la mente, que creemos que parece que Él no nos quiere porque nos pasa una y una. Ya le estamos conociendo. Y ya sabemos cómo Él se maneja y qué es lo que Él quiere hacer conmigo, porque Él me ama, por eso Él quiere limpiar, quiere pulir, y nosotros somos que todo el tiempo nos salimos porque no queremos muchas veces ser pulidos en el dolor o en el proceso, ¿sí? Entonces, cuando hallamos gracia, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, vamos a encontrar la verdad, ¿sí? La verdad del Señor. Y solamente por medio de la verdad del Señor podemos ser fiel, ¿sí? Porque podemos querer ser fiel muchas veces, pero el enemigo nos predica tantas cosas muchas veces cuando no conocemos al Señor, que terminamos siendo infieles, porque terminamos pensando cosas contra Dios que no tenemos que pensar, ¿sí? Y no es que Él no nos ama, es que Él está haciendo algo con nosotros porque quiere hacer cosas grandes con nosotros. Juan 1 del 15 al 16. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Muy bien. Nuevamente habla de la gracia, pero habla de la plenitud. Plenitud, ¿sí? Plenitud dice. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, ¿sí? La palabra plenitud en griego es pleromatos, en griegos, ¿sí? Y esto significa rellenar o restaurar, ¿sí? Por su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, ¿sí? Él en nosotros, ¿sí? Hace que justamente todo en nosotros sea restaurado, ¿sí? Fíjense que lo más importante que nosotros logramos en el Señor, por eso yo siempre hablo del diseño profético, es encontrarnos. Porque fíjense que lo más importante en el Señor es encontrarse. Porque el ser humano tiene un problema que busca todo el tiempo hacer cosas, por eso es que el ser humano vive en pecado, porque quiere encontrar la felicidad. Y obviamente nunca la va a encontrar porque hay seres humanos que son millonarios y no son felices. Tienen plata. Y nosotros muchas veces no tenemos y somos felices. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la plenitud, ¿sí? La gracia está en el Señor. Y cuando nosotros nos encontramos, ¿sí? Realmente que le encontramos, ahí le conocemos, ahí realmente comenzamos a vivir en plenitud y logramos encontrarnos nosotros mismos, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir porque, bueno, ahí dice en el 17 y 18, leemos otra vez. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen visible del Elohim invisible, ¿sí? Fíjense que Faraón le dice, yo no conozco a tu Dios, a ese Dios que ustedes adoran que ni lo ven, ¿entienden? ¿Por qué? Moisés era el representante de Dios, hoy es Yeshua, y por medio de Yeshua, nosotros o nuestros antepasados que los vieron y que estuvieron, pudieron ver, ¿sí? Y aquellos que se encontraron con el Señor, le dice que el ángel de Dios le apareció, el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Yeshua, ¿sí? Entonces, podemos ver que dice justamente ahí, pues la ley por Moisés fue dada, pero, hay una palabra pero, que una connotación como si fuera que esto es bueno y esto es malo, ¿entienden? Si nosotros leemos así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Yeshua, como diciendo, la ley es de Moisés, es malo. Y la gracia es buena porque es Yeshua y nos deja hacer cualquier cosa. Y no es así. Ese pero no existe en el original, ¿sí? Vamos a Judas 1.4. Judas 1.4. Judas 1.4. Estas traducciones hacen que nosotros
lleguemos a pensar que la gracia es mejor que la ley, ¿sí? Y la gracia es buena, sí, por supuesto, pero la gracia, si vivimos en pecado, no nos va a salvar. Ese es el problema, que la gente piensa que la gracia le va a salvar aunque viva una vida doble. Y se muere, por ejemplo, en adulterio y le va a salvar porque vive en gracia. Eso no es así. Literalmente no es así. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice Hebreo 10:26. Si pecáramos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más que una horrenda expectación de juicio y de ardor que ha de devorar a los adversarios. Porque la palabra nos está diciendo, o sea, no pequen, ya conocieron al Señor. Dice que los que somos hijos de Dios no pecamos porque la simiente de Dios está en nosotros, ¿entienden? O sea, no vamos a ir a vivir una vida doble porque ya estamos en Dios y le conocemos a Él. Entonces, sabemos que no. Si estamos siendo tentados, fiel es Él para sacarnos de la tentación. Dice la palabra, ¿sí? Vamos a ver qué dice Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Muy bien. Dice justamente lo que estamos hablando, ¿sí? Que algunos hombres, ¿sí? Son impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que conocen la verdad y viven como quieren. O los que no conocen al Señor, ¿sí? Entonces, estos convierten en libertinaje la gracia, porque la gracia nunca fue licencia para pecar. No sé quién dijo eso y quién creyó eso, ¿entiende? Y la palabra nos dice que algunos convierten la gracia en libertinaje. No es lo mismo la libertad que el libertinaje, ¿sí? Tenemos libertad, nos podemos divertir, nos podemos reír, nos podemos pasar bien, pero hasta ahí, ¿sí? Porque ya lo demás nos puede llevar a un libertinaje, ¿entienden? Entonces acá justamente la palabra ya nos habla de eso. Vamos a ver en Romanos 3:31. Sí, estamos hablando de la gracia porque ahí dice la ley por Moisés fue dada y la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien. Entonces Pablo, que tanto nos dijeron que Pablo había abrogado la ley, que Yeshua dijo que no, pero Pablo, como le pusieron mayor que Yeshua, que abrogó Pablo la ley. Pero Pablo está diciendo, de ninguna manera invalidamos por la fe. No invalidamos. ¿Qué quiere decir invalidar? Anular. Quitar. ¿Entienden? Entonces, en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. Por medio de la fe confirmamos la Torá. ¿Por qué? Porque ella está en nuestra mente y nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos Yeshua, viene el Espíritu, se revela la Torá y confirmamos. Está en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, no porque tenemos fe en Yeshua. Ahora podemos entender que está. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿entienden? Ahora podemos conectar y entender esto un poquito más. Mateo 5:17, lo que decíamos hoy. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Muy bien. Ahí podemos ver que Judas dice, algunos impíos usan la gracia para libertinaje. ¿Sí? Pablo dice, no invalidamos la ley por la gracia. Confirmamos con la fe. Y el Señor dice en Mateos, no piensen que vine a sacar la Torá, yo vine a confirmar, le vine a dar un propósito. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es lo opuesto a la gracia? Muy bien, lo opuesto a la gracia es maldición, libertinaje. Gracia, lo opuesto es maldición. ¿Sí? Un versículo que tanto usan el sistema religioso, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? No conocían la Torah. Acá están los 7 espíritus. ¿Hay un espíritu que se llama conocimiento? Sí. Sí.
conocimiento. Entonces, ¿por qué fue destruido el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Torá. Porque le faltó la ley, porque, o sea, no está predicando para el grupo religioso del cristianismo que salió de Roma. No, o sea, está predicando para el pueblo de Israel, que dejó la Torá. A ellos lo está predicando, ¿entiendes? Entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, por cuanto desecharon la Torá, el pueblo de Dios. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley, la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Maldición. Me olvidaré de tus hijos. Maldición. ¿Entienden? El Señor dice, ¿ustedes no quieren mi Torá? Maldición. Ahora nos dijeron a nosotros que no hay maldición sobre nosotros porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Verdad que dice eso? ¿Y qué continúa? Para los que viven, Conforme a la voluntad. para los que viven conforme al Espíritu. Espíritu. No a la carne. ¿Entienden ahora toda la conexión? Entonces, ¿hay maldición para los que están en Cristo? Sí que hay, para los que viven en la carne. Hay gente que nunca logra absolutamente nada en la vida, nunca jamás le va a servir al Señor como para lo que fue diseñado, nunca, porque hay una maldición, nunca jamás de repente pierde sus hijos en el camino de la vida, porque hay una maldición. Hay maldición por vivir en la carne. Esa es la maldición. ¿Entienden? Ahora bien, ¿vivimos en el Espíritu? No hay condenación para nosotros porque vivimos en el Espíritu. ¿Entienden ahora? Bueno. Deuteronomio 11, 26, 28. ¿Somos salvos por los mandamientos? no. ¿Por guardar los mandamientos? No. No, porque somos salvos por gracia. Pero guardamos los mandamientos porque somos salvos. Porque si nosotros no hubiéramos sido salvos por Yeshua, no teníamos derecho a guardar nada porque no teníamos Dios. Dice la palabra que vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. No teníamos Dios, no teníamos derecho. Por gracia, soy salvo. Por gracia, fuimos injertados en el olivo verde. Y vinimos somos del pueblo de Dios, vamos a guardar los mandamientos. Somos de su pueblo. ¿Por qué vamos a guardar los mandamientos? Porque nos salvó. ¿Entienden? Por eso. Porque somos salvos, no para ser salvos. Porque si guardamos los mandamientos para ser salvos, no necesitamos Yeshua. Porque nosotros le necesitamos a Él porque nosotros no éramos pueblo. El pueblo de repente guardaba porque era pueblo. Usted vio que los judíos hasta el día de hoy guardan la Torá porque ellos son pueblo. Pero nosotros necesitábamos porque no éramos pueblo. ¿Cómo íbamos a decir, yo quiero guardar los mandamientos de aquel pueblo porque me gusta su Dios, pero no quiero a Jesús, a Yeshua? No podés, o sea, podés hacer lo que quieras, pero, o sea, el camino es Yeshua. No hay que hacer ningún esfuerzo, pagar nada, absolutamente nada para recibir la salvación, solamente por fe. Por fe. Pero una vez que estamos dentro del Señor, tenemos que caminar y andar como Él anduvo. Sí, para no vivir en maldición. Dios es amor y por amor nos salvó, hermanos. Por amor nos salvó, porque nosotros no hicimos absolutamente nada. Y acá hay que agregar una cosa que todos creemos que podemos llegar a jugar hasta el último momento y arrepentirme. Pero ¿y si te sorprende la muerte súbita y no te da tiempo a arrepentirte ni nada? Muy bien, Bueno. eso es verdad. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los Ahí está. mandamientos. La bendición si andás en el oyereis. Espíritu. Si andás en el Espíritu. ¿Y la maldición? La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no Ahí oyereis los está. mandamientos. La maldición si andas en la carne. O sea, Pablo lo que está hablando de la Torá, solo que lo está Sí. diciendo de otra manera, pero él está hablando de esto. O sea, si andás si querés la bendición, vas a andar en el Espíritu. Gracias. Si querés la maldición, vas a andar en la carne, siendo hijo de Dios, ¿eh? ¿Seguí, pastora? Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que Muy no bien. habéis conocido. Ahí está. Dios es ajeno que no habéis conocido, ¿sí? Montón de situaciones que nos pueden llevar. Ahí mismo vamos a leer
Estamos hablando de la gracia, ¿sí? Y de la ley que dice. La ley vino por Moisés y la gracia por Yeshua. Estamos hablando de eso. No nos fuimos todavía de ese versículo, ¿entiendes? Por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muy bien. Ahí está lo mismo que leyó la pastora Miriam, leyó la pastora Ana, en otro contexto, ¿sí? Pero es lo mismo. Primera de Juan 2, del 3 al 5. Vamos a ver todo este versículo para pasar a la otra fase. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Muy bien, ahí está algo importante. Espera un segundito, ya seguimos. Que dice, sabemos, ¿sí? En el 3, ¿sí? Y sabemos que le conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Ahí le empezamos a conocer recién a Dios, cuando empezamos a guardar sus mandamientos. ¿Seguí? El que afirma, lo conozco. Perdón, ¿por qué leemos este versículo? Porque seguimos en la ley y la gracia que leímos del capítulo 1 de Juan que estamos estudiando, el 17. Seguimos ahí enfocados, seguimos ahí porque tenemos que entender que la gracia y la Torá no son dos cosas distintas, ni dos cosas alejadas, ni dos cosas opuestas. Van juntas. Por gracia nos salvó para que nosotros entremos y seamos pueblo y le demos celo a su pueblo verdadero, como él dice, como dice Pablo, a ver si por ahí le doy celo a los de mi carne, dice Pablo. Nosotros no éramos en la carne de ellos, pero dice, él predicaba para dar celo, pero si nosotros, ¿qué vamos a dar celo? Si tenemos un Jesucristo colgado en las iglesias. O sea, a ningún judío le vamos a predicar con un Jesucristo colgado en el madero. No le vamos a predicar a ningún judío. ¿Por qué? Porque el judío sabe que estar colgado en el madero es una maldición. ¿Entienden? Entonces, todas esas cosas, nosotros, para darle celo al pueblo de Dios, el pueblo de natural, vamos a decir, necesitamos guardar la Torá como Él manda. ¿Entienden? Seguimos. Leo del principio, sigo nomás. El 3. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Muy bien. Se manifiesta el amor, ¿sí? En aquel que verdaderamente guarda su palabra, ¿sí? Ahí se perfecciona. Ahí estamos hablando de la ley y la gracia. La ley y la Torá. O sea, la ley y la Torá me refiero, ¿no? Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen la Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismos. Muy bien, ¿por qué? Porque hay personas que no adoran a los ídolos, que no son adúlteros, que no viven una vida de pecado, pero que no están en Cristo. Son gentiles que no están en pacto con el Señor, pero no adoran a los ídolos porque no tienen ese llamado, tienen un llamado de Dios, ¿sí? Pero todavía no vienen de repente, ¿sí? Entonces son ley para sí mismos, porque ellos quizá van a ser salvos y nos van a ir a juzgar a nosotros, que teníamos todo y la gracia de Dios para poder vivir en sus mandamientos y vivir en santidad. El otro versículo es capítulo 5:10 de Deuteronomio. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, nuevamente los mandamientos de Dios. O sea, Dios hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Estudiando la parashá que estoy reatrasada de la semana pasada, que a ver si hoy grabo, podemos ver que en una parte le dice el Señor a Labán, cuando Labán le va a perseguir no, esa era la parashá pasada, perdón. Cuando Labán le iba a perseguir a Jacob, que Jacob se había ido de la casa con Lea y Raquel, sin avisarle a Labán. Y en el camino él se iba con sus hombres. Y dice que Dios le habló y le dijo,
que no le hable descordialmente a Jacob. Entonces, por guardar su mandamiento, hallamos misericordia en él. ¿Entiende? Porque a nosotros nos pueden, de repente, nos salvó Dios de cosas que ni sabemos nosotros. Por misericordia, porque le amamos y nos esforzamos, quizás algunas cosas fallamos, de guardar sus mandamientos. Quizás la fiesta no lo hacemos como debemos hacer, pero lo hacemos porque tratamos de hacerlo proféticamente y de querer agradarle al Padre y de tener una intención de que Él vea que nosotros estamos haciendo un esfuerzo. ¿Entiende? Porque pero decir, no voy a hacer nada porque no sé guardar, no sé porque no somos pueblo. No, vamos a hacer, guardamos el Shabbat. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedar ahí tiesos? No. Tenemos que servir al Señor. Si tenemos que salir a orar por un enfermo, vamos y oramos. Hacemos las cosas. No vamos a estar limpiando la casa, no, porque es el día del Señor. O sea, es un Shabbat y es importante guardarlo. Es importante porque nos santifica, nos bendice, ¿sí? Y nos da descanso, ¿sí? Muy bien. Juan 18, 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. En una parte, en los evangelios le dice el Señor, Padre, dice, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, como aquella gloria que tuvimos en el principio. O sea, ellos tuvieron la gloria los unía, ¿sí? Siempre estuvieron juntos y eran uno. Entonces Él le pide al Padre, ¿sí? Que nosotros podamos ser uno, ¿sí? ¿Se acuerdan ese versículo que dice, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno? En Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por nosotros estaba rogando el Señor ahí. Porque dice, no ruego solo por estos que están acá delante de mí, ruego por aquellos que han de venir nosotros, que entramos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, y a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Diga la conexión que el Señor está haciendo, ¿sí? Muy bien, entonces el unigénito, el que tiene la misma genética de Dios, ¿sí? ¿Quién? Yeshua, ¿sí? Por eso es que Yeshua no pudo haber sido concebido por Miriam, o María, sí, porque fue traducido María, concebido por su óvulo, porque él tiene la genética de Dios. Nosotros tenemos por él, por fe, la genética de Dios, sí, pero él la tiene porque él vino del cielo a el vaso que era Miriam, ¿entiende o no? Muy bien, Éxodo 14:24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y transformó el campamento de los egipcios. Yahweh miró y trastornó el campamento de los egipcios. Muy bien. Yahweh miró, ¿sí? Vamos a conectar esto también ahora. Éxodo 23, del 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Quién envía el ángel? Yahweh. Yahweh. ¿Quién es el ángel de Dios?
Yeshua. Yeshua. y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Muy bien. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y el jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Oigan este fragmento que leyó el pastor. En 4 versículos lo que el Señor está diciendo de lo que hablábamos de la gracia del espíritu y la carne. Está diciendo, en 4 versículos está diciendo, guárdate delante del ángel de Yahweh, no seas desobediente porque el nombre de Yahweh está en él, en el ángel, que es Yeshua. Entonces Apocalipsis dice que en los últimos, cuando todo suceda así, el gran acontecimiento, que nos vayamos con él y todo, él, ¿quién él? Yeshua tendrá en su frente el nombre del Padre y del Hijo, ¿sí? Entonces, el nombre de él, de Yahweh, dice acá, está en el Hijo, ¿sí? En el ángel. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Qué lugar ha preparado para nosotros, Señor? Milenio, ¿sí? No iremos a vivir al cielo, ¿eh? ¿Quién dijo eso? Es la tierra. El cielo vendrá a la tierra, ¿sí? El cielo vendrá a la tierra, porque la Jerusalén celestial descenderá del cielo, ¿sí? Y ahí viviremos 1000 años con él, y luego la eternidad, ¿sí? Que ese es otro asunto. Muy bien, entonces ese es el lugar que él ha preparado para nosotros, ¿sí? El ángel de Yahweh viene. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Yeshua. Viene a llevarnos por el camino para que entremos al milenio. Porque si nos desviamos, no vamos a entrar, ¿entiendes? Entonces guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Hebreo 10:26, el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido a Yeshua, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Entienden? Entonces, ahora usted puede conectar todas estas cosas. Pero si en verdad oye su voz e hiciere todo lo que te dijere, todo lo que dice la Torá, que hagamos el bien, que guardemos los mandamientos, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque pasa muchas veces que la gente está siendo perseguida y maltratada por el otro, que es un hechicero, y nunca es libre. ¿Por qué? Porque no obedece a Dios. Dios dijo, si ustedes hacen lo que yo les digo, yo seré enemigo de tus enemigos. ¿Entienden? Porque Jacob obedecía a Dios. El Señor le dijo, no le hable descordialmente a Jacob. Entonces, cuando él se presentó delante de Jacob, le dijo, Dios me habló sobre ti. ¿Entiendes? Entonces, Dios es nuestro amigo cuando nosotros lo obedecemos. Entonces, nosotros vamos a ir a orar, a ver si esta mi hija es justa. Le voy a hacer justicia, porque le están atosigando, le están atormentando, y estos injustos que no me aman, que no me quieren, que contaminan la tierra, que son hechiceros, y esta mi hija me obedece y me ama. ¿Entienden? Ahí se manifestó. Si no pasa que no, parece que no vemos la gracia de Dios y la bendición y la benevolencia de Él, parece que todo el tiempo Él está enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Por eso nomás. ¿Entienden? Muy bien. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Muy bien. Entonces, Él es el mensajero y Él es el ángel del pacto. Sí. ¿Quién? Yeshua. Muy bien. Y el versículo 18 que estamos estudiando dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito de Dios, ¿quién es el unigénito de Dios?
Yeshua, ¿sí? El que está en el seno del Padre, Él nos ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios porque guardamos sus mandamientos y de esa manera podemos realmente conocerlo. Por eso San Juan 14. 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, anoten ese San Juan 14 porque no pensaba leer, 14:9. ¿Sí? Le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Entonces Felipe es como si fuera que viene Tati y le dice al pastor, pastor, yo no le conozco a Dios. Y el pastor te va a decir, pero tanto tiempo, Tati, te vengo predicando la palabra y no le conoces a Dios. Es lo mismo. Entonces está diciendo, Felipe, estoy con usted no sé cuánto y no le conocen a Dios. Si yo soy la manifestación de Dios, en otras palabras le dice el Señor, estoy hablando de lo que, del corazón de Dios le estoy hablando. Felipe le dijo, y ahí dice, el 10 dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pedimos cosas, pero no obedecemos al Padre. Ese es el tema. Porque le estaba diciendo, yo soy el Padre. Claro. Soy el Hijo, soy... Entonces, vivimos cansados, pero no guardamos Shabbat. ¿Sí? Tenemos un montón de situaciones, qué sé yo, a veces nos falta, no llegamos a fin de mes, nos faltó azúcar, pero no damos la primicia, mandamiento. Necesitamos tal cosa, pero no diezmamos. O sea, todo es una conexión, ¿entiendes? Entonces le dice, si pides al Padre porque le obedeces y crees en mí, si pides al Padre en mi nombre, Él te va a dar, porque yo te estoy enseñando, dice el Señor, mi palabra te enseña a obedecer, ¿sí? Y que Él te responda por mi nombre, dice el Señor, ¿sí? Porque es mi fama, ¿sí? Y en el 15 dice que la prueba de que realmente le amamos a Dios es si guardamos los mandamientos. Totalmente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Entonces siempre hay tiempo para arrepentirnos, hermanos. Siempre hay tiempo para arrepentirnos. Siempre. Te no diga, ay, no, porque yo no guardo el Shabbat y no voy a guardar. No, siempre hay tiempo para arrepentirnos. De decir, Señor, hasta aquí hice mal y fui terca y bueno, ahora quiero restaurar esto. Quiero hacer un tikkun, como dice el hebreo. Y quiero restaurar esto porque sí quiero recibir estas bendiciones que hay sobre el Shabbat. No pensaba leer, pero vamos a Isaías, la bendición del Shabbat. 58:13. Si retrajeres del día de reposo del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, ¿sí? Le das toda la importancia, no andando en tus propios caminos, no trabajando, no vendiendo, no comprando, no lavando, no planchando, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh. Y yo te haré subir desde las alturas de la tierra y te daré sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado, y si Yahweh dijo, Él lo cumple. No tenemos una palabra para reclamar. 33:2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al ferezeo, al heveo, al jebuseo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices,
yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Muy bien. ¿Quién le vio al Señor? El unigénito del Padre, ¿sí? Yeshua. Entonces, nadie vio nunca a Dios, ni Moisés, ¿sí? ¿A quién vio Moisés? Al ángel de Yahweh. El 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahí la presencia, ¿sí? Ahí fue traducido presencia. Pero la palabra que está ahí es rostro. Rostro. Mi rostro irá contigo, ¿sí? Ahí en lugar de decir presencias, mi presencia fue traducido presencia, es mi rostro. Porque en la antigüedad, de la única manera de conectar con alguien era ir a su casa y hablarle cara a cara. Porque, o si no, por carta. Pero para estar conectado, no es como ahora que vos prendés el celular y haces una videollamada y le ves a la otra persona. La única manera era estar cara a cara. Entonces él dice, mi rostro irá contigo. ¿A quién se refiere? A Yeshua, ¿sí? A Yeshua. Entonces podemos ver ahí que el rostro del Señor, que es Yeshua, ¿sí? Él es la imagen visible, dice la palabra, del Elohim invisible, ¿sí? Él es la imagen, Yeshua. Entonces, nadie vio nunca, y la palabra no miente, nunca nadie vio. ¿A quién le vio? A Yeshua. Moisés veía al ángel, Moisés veía a Yeshua. Muy bien, esa palabra para terminar es panay, esta. Panay. ¿Sí? Muy bien. ¿Panay o panaj? Panay. Panay. ¿Sí? Rostro. Muy bien. Pero en realidad la palabra es en hebreo que está ahí, panay, que se traduce rostro. ¿Sí? Muy bien. Ahí vamos a dar hoy. Espero que le haya quedado algo de todo lo que vimos. ¿Sí?